A ¿Dónde? la charla del doctor William Bautista nos va a hablar de un protocolo de cierre temprano de heridas en bolsillos infectados. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un protocolo de cierre temprano de heridas en bolsillos infectados. La charla está dividida... Pero no tengo... No tengo imagen, Henry. Okay. La charla está dividida en 8 partes, entonces está hecha con lo que disponemos de la evidencia clínica y la experiencia en nuestro centro. Hay evidencia clínica de que el uso de un protocolo simple institucionalizado ha demostrado disminuir la tasa de infecciones relacionadas con dispositivos, ICDs y CRT. Esto es de conocimiento mundial. El protocolo no es un protocolo institucional, pero es un protocolo que se ha adaptado en la Fundación Cardioinfantil. El simple hecho de realizar un tamizaje para la búsqueda de Staphylococcus aureus meticilino resistente en nuestros pacientes, este es el primer paso. Se cree que hasta el 2.6% de la población en general tiene o presenta o es portadora de Staphylococcus aureus. De los pacientes que van a implante, un 66% son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y la recomendación mundial con el gold estándar, que es el que muestro en el video, es realizar un tratamiento cuando uno detecta pacientes que son portadores asintomáticos o no de Staphylococcus aureus meticilino resistente. El tratamiento disponible consiste en aplicación de mupirocina nasal al 4% y baños de cuerpo con clorhexidina por lo menos 5 días antes del implante. Esto con el fin de evitar que exista infección asociada al implante. Es un protocolo de 12 pasos el que trato de mostrar acá. La cobertura antibiótica pues es bien conocido por todos los que estamos en esta sala, que el uso de antibióticos profilácticos en sí solos, usados de 1 hora a media hora antes del implante, sin refuerzos, sin ser necesario un refuerzo, disminuye la tasa de infecciones. Esto sumado al paso anterior hace parte del protocolo que usamos acá. La preparación de la piel, se recomienda de forma mundial que la preparación de la piel se haga por parte de enfermería usando doble guante. Al momento de pasar a la sala, solamente realizar el lavado con clorhexidina, con doble guante, quitarse uno de los guantes, terminar de realizar el lavado dentro de la sala. La remoción del pelo se debe hacer con máquinas eléctricas, dado que estas máquinas protegen de abrasiones la piel y esto disminuye una vía de entrada de los microorganismos. El control glicémico en toda la medicina es algo que se ha hecho múltiples intervenciones y múltiples estudios y se ha demostrado que tener una glicemia cercana a 200 en el perimplante disminuye las tasas de infecciones en pacientes diabéticos o no diabéticos. El uso de suturas con acción antibacterial es otra de las estrategias que se suma a nuestro protocolo. El lavado quirúrgico, mínimo de 2 minutos. El uso de bisturí eléctrico con corte cercano a los 40 watts. Después de una incisión con un bisturí frío, se recomienda, y es la medida adoptada por nosotros, el diferir los implantes de pacientes que presentan elevación de marcadores o respuesta de signos inflamatorios hasta que estos cedan completamente, es otra de las estrategias. Obviamente todos llevan accesos intravenosos. El uso de dispositivos para regular la temperatura corporal, sumado a las otras estrategias, tiene evidencia y demuestra que hay disminución de la tasa de infecciones. El uso de dispositivos de cierre de heridas, en este caso aquí se usa después de una sutura simple de la piel, se usa este dispositivo de 3M, también tiene evidencia sumado a las otras intervenciones. Hay evidencia de que a 2 años existe una disminución significativa estadísticamente en las tasas de infecciones de ICD y de CRT, DOP. Entonces, cuando uno habla de infecciones asociadas a dispositivos, uno tiene que esto realmente es un espectro muy grande, va desde un simple estado de inflamación
en donde hay celulitis, hay secreción de la herida, dolor, dehiscencia, o puede haber incluso presencia de endocarditis asociada a los dispositivos. Hay unas guías mundiales, que son las guías británicas, que definen un estado de inflamación temprana posimplante dispositivo. Este estadio está definido como la presencia de eritema a nivel de la sutura o alrededor de la sutura, sin presencia de signos inflamatorios sistémicos. Y también hay una categoría que lo define como la presencia de secreción localizada menor a 1 centímetro, que se puede solucionar con el retiro de la sutura y verse en los próximos 15 días de retiro de la sutura. Obviamente no hay inflamación de biomarcadores, no hay signos de respuesta inflamatoria sistémica, no hay aislamiento microbiológico, para hablar de esa categoría. La infección del dispositivo no complicada hace referencia, en este caso la diapositiva muestra una excursión del dispositivo que se muestra con pus, un signo obviamente de infección local, pero que carece de signos de infección sistémica, de aislamiento microbiológico y ausencia de infección endocárdica, que es lo característico de la infección no complicada asociada al dispositivo. Cuando hablamos de infecciones complicadas asociadas al bolsillo dispositivo, estamos hablando de que ya hay un compromiso en el endocardio o que ya hay un compromiso en los leads, como es este caso. Les recuerdo, todos estos casos son de nosotros. En cuanto a las infecciones asociadas al bolsillo dispositivo y al lead, se aplican dos definiciones, una que es definitiva cuando hay criterios microbiológicos asociados a imágenes sugestivas de compromiso endocárdico o sobre el lead. Los criterios microbiológicos que se usan son los criterios microbiológicos de Buch, conocidos por todos. Y la otra categoría es tener una posible infección asociada al lead, que tiene que ver con el dispositivo. Y en esta posible infección, los autores hacen referencia a que puede o no haber compromiso del bolsillo como tal, aparte de tener compromiso del lead. La otra categoría que pues nadie quisiera tener es la endocarditis asociada al dispositivo, al implante del dispositivo. Esta puede ser pues una endocarditis sobre una válvula protésica o una válvula nativa. La capsulectomía. Desde un punto de vista fisiopatológico, el realizar una capsulectomía hace que o permite que todos los tejidos estén irrigados por la misma cantidad de sangre y por las dosis que logren de concentración los medicamentos en el flujo sanguíneo que tenga la herida posterior a la capsulectomía. En este hospital se realizan capsulectomías anteriores y posteriores en la mayoría de los explantes. Cuando es por infección, se trata de hacer en todos los explantes que se hacen por infección, anterior y posterior. No hay evidencia de aplicar medicamento directamente en el sitio de la herida quirúrgica, en el bolsillo, no se hace aquí. Aquí lo que hacemos sencillamente es un lavado. Las guías británicas no recomiendan realización de lavado, pero hay estudios clínicos que demuestran que el agregar N-acetilcisteína a la solución salina puede disminuir y quitar de forma definitiva los biofilms relacionados con el crecimiento bacteriano de los pacientes que ya han tenido una infección. Aquí hacemos lavado solamente con solución salina, no aplicamos nada más. Nosotros estamos en el curso de probar esta terapia, es una terapia novedosa, es el uso de presión negativa para cierre de heridas asociadas a infección en pacientes que tienen heridas del bolsillo. La técnica es una técnica conocida por el grupo de cirugía general, se lanzó en 1997 para tratar heridas quirúrgicas grandes, no complicadas, que eran abdominales. Esta técnica se adoptó y digámoslo así, se usa en la electrofisiología a partir del 2002. El grupo que la usa es el grupo de la Universidad de UCLA, de California. No hay guías de manejo para el uso de este tipo de dispositivos en electrofisiología. Los primeros pacientes que se enrutaron para realizar este tipo de terapias se enrutaron cuando los pacientes rechazaban la terapia estándar, que era el explante de toda la estructura, los electrodos. La rechazaban por el riesgo quirúrgico que se les explicaba que era muy alto, o sencillamente porque no se podía realizar. Se usó inicialmente para tratar las úlceras asociadas a los dispositivos excursionados. Los pacientes que van a ese tipo de terapias en nuestro hospital,
se está haciendo de forma rutinaria. En la experiencia que tiene la Universidad de California también se hace de forma rutinaria. ¿En qué consiste? Consiste en una unidad de terapia, que es una unidad que permite dar presión negativa en una manguera que conecta la unidad con la herida. Dentro de la herida vamos a tener dos dispositivos que se pueden usar. Se usa el Granule Foam, que es una esponja de poliuretano, que es lo que hace, ya les voy a explicar cómo funciona, o se usa el White Foam, que es una esponja de polivinil alcohol. Esto se mete dentro del bolsillo, se tapa con una membrana, se conecta al dispositivo, a la unidad de terapia y se genera presión negativa. ¿Cómo actúa esto? Entonces, la teoría lo que dice es que existen dos formas de actuar. Uno que se denomina microdeformación y que va a nivel micrométrico. Esto sigue la ley de Boyle, que tiene que ver con la presión negativa, la temperatura y la presión atmosférica. La teoría dice que cuando hay interrelación entre la esponja y el tejido, existe estimulación de los factores de crecimiento vascular, estimulación de los factores de crecimiento y regeneración del tejido nervioso. Existe una acción mecánica que lo que hace es producir aumento del tejido de granulación, y la presión negativa ha demostrado que reduce la secreción de la herida y es capaz de absorber hasta 80 a 100 mililitros en su forma más efectiva. Estos son unos ejemplos de nosotros. Esto lo empezamos a usar hace aproximadamente un año. Aquí tenemos una serie de casos pequeña. En esta paciente se usó porque la paciente hizo una infección persistente asociada a un implante de dispositivo. Y lo que se hace es, se hace la disección del bolsillo, se limpia la disección del bolsillo, se hace la capsulectomía anterior y posterior, se lava, se implanta la esponja negra, que es la de predilección por nosotros, dado que esta es una esponja que permite mayor capacidad de regeneración del tejido y aumenta la capacidad de granulación del tejido. Este es otro de nuestros casos. El paciente consultó porque tenía el dispositivo extruido, se llevó a la sala, en la sala se abrió el bolsillo, se hizo un lavado, se hizo la capsulectomía anterior y posterior, posteriormente se implantó la esponja, se aplicó la membrana, se aplicó el sistema de succión. Este es otro de nuestros casos. Es un paciente que lo conocemos hace más de 5 años. El paciente tenía un dispositivo del lado derecho, como podemos ver acá, que le estaba generando molestia, le alcanzó a generar ginecomastia, hizo una úlcera por presión, consultó un día con el dispositivo expuesto. El paciente se hospitalizó, se hizo una intervención en conjunto con cirugía general, se realizó el explante, se realizó resección de la ginecomastia, el paciente se le puso terapia con presión negativa, finalmente el paciente se reimplanta, consulta nuevamente. Este es el control de la consulta. ¿Cómo lo hacemos acá? Digamos, después de que se implanta el dispositivo de presión negativa, lo dejamos con una presión negativa de menos 125 milímetros de mercurio de 3 a 5 días, continuo. El dispositivo brinda la opción de tener terapia de presión negativa intermitente, también se puede hacer. En pacientes que están anticoagulados y la anticoagulación definitivamente no se puede suspender, que tienen válvulas mecánicas, por la razón porque quitarlas produce aumento del riesgo tromboembólico, la recomendación es dejarlo con presión negativa de menos 75 milímetros de mercurio. La esponja en sí misma debe ser cambiada cada 72 a 96 horas. ¿Cuándo quitar esta terapia? Cuando el drenaje del sistema de recolección comienza a ser claro, cuando el volumen es menor a 25 centímetros cúbicos por día, cuando el paciente definitivamente no tiene un curso clínico adecuado o la infección asociada al dispositivo progresa y ya cambia el escenario. No se recomienda en pacientes con endocarditis o en pacientes que tienen infección persistente o recurrente asociadas a dispositivos. ¿Cuándo no usar la terapia? Cuando tenemos una infección complicada asociada al dispositivo, cuando hay endocarditis, cuando tenemos un paciente en disfunción multiorgánica debido a esta causa, cuando tenemos una reinfección, cuando la terapia fue fallida, cuando tenemos fístulas. Esto es importante. Si el paciente ya ha cursado con una fístula en el pasado, por favor no poner este tipo de terapias porque puede ser peligroso. Cuando el paciente tiene una osteomielitis asociada, una osteomielitis ya sea de la clavícula o del esternón
tratada o no, no se recomienda el uso de este tipo de terapias, o cuando existe evidencia de tumores malignos. En nuestra experiencia tenemos 5 casos. 4 de los casos han tenido infección del dispositivo no complicada, 3 de los pacientes han tenido cultivos negativos, uno de los pacientes se le aisló Pseudomonas aeruginosa, que fue el segundo paciente que mostré que llegó con el dispositivo expuesto. Uno de los pacientes tenía crecimiento de Staphylococcus aureus meticilino sensible. 4 de nuestros pacientes se les implantó nuevamente el dispositivo, y esta radiografía corresponde a uno de nuestros pacientes que era una señorita de 30 años que tenía un dispositivo por una disfunción sinusal implantado de forma extrainstitucional, que consultó para un explante implante, con tan mala fortuna de que hizo una infección asociada al dispositivo. Tratamos de hacer la extracción no se pudo realizar de forma completa, la paciente quedó con con el electrodo ventricular cortado como 2/3, y este pedacito que está acá corresponde al electrodo de la aurícula. Finalmente terminó en cirugía de corazón abierto para extracción. Nuestras estadísticas: nosotros tenemos un registro de implantes en el 2013 para marcapasos cerca de 195, cerca de 116, para desfibriladores 195, en 2014 marcapasos 115, desfibriladores 184, y lo que llevábamos del 2015 a cuando se terminó esta estadística teníamos marcapasos 38 y desfibriladores 56. Tenemos registro de estas mismas fechas, del 2013 al 2015, de 14 pacientes infectados, 42% de los pacientes con Staphylococcus aureus meticilino sensible. No tenemos aislamiento en este hospital de infecciones asociadas a Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo menos en nuestras estadísticas. Pacientes con cultivos negativos, el 21%. La infección más común se asociaba a cardiodesfibrilador. Está demostrado en el mundo que tener una infección asociada al dispositivo y dejar material endocárdico aumenta el riesgo de mortalidad a 30 días, a 3 meses, a 1 año y a 10 años. Además de que aumenta el riesgo de recurrencia de la infección. En cuanto a los dispositivos de cierre de la herida, los dispositivos no invasivos, como el que estoy mostrando acá, son novedosos, son cosméticos para el paciente, son fáciles de usar. Nuestro protocolo institucional está en pro del uso de estos dispositivos. La recomendación mundial no es clara con respecto al uso o no de estos dispositivos, lo deja abierto al intervencionista. En conclusiones, la realización y el tener un protocolo institucional para el manejo de infecciones asociadas al dispositivo es una herramienta poderosa. Las infecciones asociadas al implante de dispositivos pueden comprometer la vida. El uso de terapia con presión negativa es seguro para las pacientes que muestran infecciones asociadas al dispositivo y tiene unos resultados cosméticos que pueden ser aceptables por el paciente y el tratante. No hay recomendaciones para el uso de dispositivos, para el uso de dispositivos mecánicos para cierre de heridas.